Las herramientas vectoriales en Photoshop merecen un capítulo aparte y lo primero que voy a decir es que Photoshop, en principio, como ya sabemos, no es un programa de edición vectorial. Quiero decir con esto que si abrimos una imagen, por ejemplo los pingüinos, nos daremos cuenta de que las imágenes que tratamos en Photoshop, al final, realmente son siempre imágenes basadas en rejillas de píxeles. Los píxeles conceptualmente podríamos decir, por decirlo de alguna manera, que son conceptualmente contrarios a los vectores. Una imagen con píxeles es una imagen definida mediante una cuadrícula de píxeles de colores, mientras que una imagen vectorial es una imagen definida mediante precisamente vectores. Diríamos que Photoshop es el programa para trabajar con imágenes basadas en píxeles, mientras que Adobe Illustrator es el programa correcto para trabajar con imágenes basadas en vectores. Pero sin embargo, vamos a ver cómo Photoshop incluye algunas herramientas que tenemos aquí abajo específicamente para trabajar con vectores. Para trabajar con estas herramientas voy a crear una imagen nueva, una imagen de 512 por 512, o una imagen, por ejemplo, de 640 por 480 píxeles, no centímetros ni pulgadas, y voy a empezar, en lugar de trabajando con las herramientas vectoriales, ahora luego iremos a ellas, voy a empezar con la herramienta de texto. Así que con la herramienta de texto vamos a ver que tenemos texto horizontal, tenemos texto vertical, tenemos también máscara de texto horizontal, máscara de texto vertical. Voy a empezar con texto horizontal y sobre todo lo que quiero que te fijes es en las herramientas de edición de texto que tenemos aquí en la parte superior, en los parámetros de lo que sería nuestro espacio de trabajo. Así que simplemente hago clic y empiezo a escribir un texto. Claro, cuidado porque el texto no se va a ver así, sí que se va a ver porque el color es negro. Así que este es un texto que estoy escribiendo. Madre mía, qué pequeño es. No te preocupes porque es así de pequeño, porque la última vez que he escrito texto en Photoshop me lo he dejado al tamaño de 3,4 puntos. Por tanto, este desplegable, como vas a ver, es el desplegable que me permite cambiar el tamaño del texto, o bien antes de empezar a escribirlo, o bien después de haberlo escrito. Una cosa que quiero que veas es que al estar trabajando en una capa vectorial, automáticamente al escribir texto, lo quiera o no, se me ha creado una capa por encima de la capa de fondo. Esto yo no lo he pedido, pero es así y no lo puedo evitar. A partir de aquí vamos a ver qué parámetros nos ofrece la edición de texto. Por una parte tenemos la opción de especificar, bueno, cambiar de texto horizontal a texto vertical. Podemos especificar la fuente tipográfica que queremos usar. De entre las fuentes que haya instaladas en el sistema, quiero decir con esto que estás viendo esta fuente porque la tengo instalada en este sistema ahora mismo. Depende de las fuentes que tengas en tu sistema, pues aparecerán unas o aparecerán otras. Esto ya no depende de Photoshop, sino que depende de tu propio ordenador. Algunas fuentes tipográficas, no todas, pero algunas fuentes tienen también familia. Entonces, cojo por ejemplo, voy a coger una sencillita, una Arial. ¿Dónde estás, Arial? Arial. Arial regular, por ejemplo. Y en Arial regular observo cómo en algunas tengo familias como Arial estrecha, Arial itálica, Arial negrita, Arial negrita itálica y Arial negra, que no es lo mismo que negrita. Depende la familia o depende la fuente que cojas, puedes encontrar unas variaciones u otras. No todas las fuentes tienen la misma variación, las mismas variaciones que tiene, por ejemplo, Arial. Y como ya has visto, puedo definir la altura de la letra o bien con este desplegable de texto o bien marcando directamente la altura mediante entrada de teclado. Vale, tengo por aquí. Además, el texto puede estar enfocado. Vamos a acercarnos un poco más. El texto puede estar, déjame que lo seleccione. El texto puede estar enfocado, puede no tener ningún tipo de anti-alias, fíjate, aquí como no hay ningún tipo de suavizado, el texto está completamente dentado, ¿verdad? Lo puedo cambiar a enfocado, es el que viene por defecto, suele ser el mejor. Lo puedo cambiar a nítido, lo que hace es enfocar todavía un poquito más. Lo puedo cambiar a fuerte, crea como una especie de línea alrededor. Lo puedo cambiar a redondeado. Lo puedo cambiar para verse correctamente en Windows y en Windows
si el monitor es de tipo LCD. La recomendación que te hago es déjalo enfocado, que es como viene por defecto. A partir de aquí puedo cambiar el texto de izquierda, alineación central, alineación derecha. Puedo cambiar, por supuesto, también el color del texto. Puedo hacer que el texto se adapte a una curva. Esto no lo voy a hacer ahora, esto lo voy a hacer ahora luego a continuación. Y a partir de aquí, pues lo que puedo hacer es eliminar estilo completamente y puedo también convertir el texto a 3D. Momentín, ¿qué está pensando? Está a punto de crear una capa 3D, desea cambiar, sí que deseo cambiar. Ok. Bien, con lo cual, como puedes ver, pues lo que hago simplemente es pasar a la parte 3D de Photoshop. Pulso Enter para aceptar y ya lo tendríamos. No me hace tampoco demasiada ilusión ver esto ahora, simplemente que sepas que existe, que sepas que ese botón es para eso, para hacer como una especie de gráfico en 3D, pero vamos, una vez que lo tenemos, vamos a volver al gráfico que teníamos antes. Aquí está. Vuelvo al texto que estoy escribiendo y continuamos la explicación de cómo usar estas. Bueno, también tengo sacar el panel donde puedo realizar edición final del texto. Puedo en este caso solo cambiar el tamaño, puedo cambiar el interlineado y esta es otra línea que escribo. Puedo cambiar, pues como os decía, mirad, puedo cambiar el interlineado, puedo cambiar el tamaño entre las letras, puedo cambiar el tamaño de la fuente, puedo cambiar el espacio que hay entre la base de la línea y el propio texto. Puedo también tener efectos tales como por ejemplo negrita, cursiva, mayúsculas, mayúsculas versalitas, es decir, mayúscula la primera más grande, mayúsculas las demás más pequeñas. Puedo cambiar a superíndice, subíndice, texto subrayado y texto tachado. Además, también puedo cambiar el juego de caracteres, por si quiero usar algún carácter especial, y bueno, lo de el enfocado ya lo habíamos visto anteriormente. Vemos, por tanto, cómo las herramientas que tiene Photoshop para edición de texto son bastante interesantes, pero sobre todo lo que quiero que tengamos siempre en mente es que las capas de texto son siempre capas vectoriales, no son capas de tipo píxel. Aunque te acerques al texto y veas que es píxel, porque efectivamente lo es, pero el hecho de que sea vectorial me permite hacer cosas como esta. Me permite coger el texto, me permite poner 60 y podrás comprobar que el texto no se ha agrandado artificialmente, sino que el texto es un vector, el vector se ha agrandado y se ha recalculado el píxel tal y como cae sobre el fondo. Si no fuera un vector, no hubiera podido hacerlo. Bien, esto en cuanto a la herramienta de texto, pero ahora además podremos ver que tengo por aquí arriba una herramienta que aparentemente me he saltado, que es la herramienta de pluma. De hecho, la herramienta de pluma, vas a ver que me sirve para dibujar contornos. También puedo crear forma libre, punto de ancla, eliminar punto de ancla. Bueno, con la herramienta pluma hago lo siguiente. Por ejemplo, hago esto, dibujo un contorno. ¿Y qué hago con el contorno cuando acabo? Bueno, pues la idea es que puedo coger el texto, por eso quería enseñarte el texto antes. Cojo por aquí 14, por ejemplo, pinto por aquí y digo, este es un texto que estoy escribiendo en torno a una línea que tengo en la pantalla. Así que uno de los usos de los vectores nos puede servir principalmente para trabajar con el texto. Uy, madre mía, qué despegado que está. Claro, es que me he dejado el estilo con respecto a antes. Por tanto, déjame que aquí ponga 0, déjame que aquí ponga 0 y aquí dije voy a dejar a 0. ¿Vale? Por tanto, ahora veremos cómo el texto se pega perfectamente bien. No te preocupes por no te preocupes por el contorno, no te preocupes por la línea de contorno, porque es un vector de apoyo. Y con vector de apoyo quiero decir que es un vector que estás viendo tú, que estás haciendo el archivo de Photoshop para ver por dónde va a ir tu texto, pero es una línea que no va a salir en el vector final, no va a salir cuando desde Photoshop guardes tu trabajo para verlo en cualquier otra parte.
De la misma manera, si yo quiero modificar cada uno de los vértices de este recorrido, no pasa nada, puedo hacerlo, pero no con este botón de aquí de mover, sino con este botón de aquí. Este botón de aquí me sirve para seleccionar directa y para seleccionar trazado. Entonces, si lo ves, un momentín, si lo ves, yo puedo seleccionar estos nodos, puedo cambiar los nodos del vector y comprobarás cómo el texto se va cambiando en tiempo real. El texto se va adaptando en tiempo real a la forma del vector. Por eso digo que Photoshop no es una herramienta para edición vectorial, es una herramienta para edición pixelar, pero sin embargo tiene pues estas herramientas vectoriales que nos pueden en un momento dado servir para ese tipo de efectos que realmente acaban siendo píxeles pero requieren vectores. Más herramientas las podemos encontrar dentro de este botón, ojo con este botón, porque tenemos múltiples formas, tengo que puedo realizar rectángulos. Fíjate que cada rectángulo que dibujo aparece una capa nueva. De hecho, cuando hago, por ejemplo, un rectángulo, aparece aquí un panel arriba a la derecha con propiedades donde pues, puedo controlar el ancho, puedo controlar el alto, por ejemplo, 50 por 50. Puedo controlar el color de fondo, claro, es que el color de fondo es blanco. Voy a cambiarlo a azul, por ejemplo, para que veas cómo realmente cambia. Puedo cambiar el trazo, por ejemplo, a rojo. Puedo cambiar la anchura del trazo. Puedo cambiar, como ves, un montón de cosas. Puedo incluso redondear, lo cual viene bastante bien para usar Photoshop como herramienta para maquetar web. Más adelante lo veremos. Tengo la opción de elegir el canto redondeado, el canto vivo, cómo termina la línea, el tipo de línea que quiero usar. En definitiva, como ves, bastante divertido. Herramientas que para ser Photoshop un programa que no trabaja con vectores, pues son herramientas bastante divertidas. Incluso, vamos a verlo, puedo aquí dibujar otro rectángulo, se me une y a partir de aquí puedo ir creando tantos rectángulos como en un momento dado necesite. Bien, puedo crear rectángulos, puedo crear también rectángulos ya con el borde redondeado, puedo crear directamente elipses, puedo crear polígonos, puedo elegir por aquí, ahora mismo no lo estoy viendo, aquí lados, ya lo veo, por ejemplo, pues que tenga 7 lados, puedo elegir el número de lados, puedo trabajar con líneas. Una cosa muy divertida que quiero que veas es que estas herramientas, las herramientas poligonales, al ser herramientas vectoriales, recuerdan sus parámetros. Entonces más adelante puedo decir, mira, es que este rectángulo lo quiero de color, clic, de color rojo, y se cambia a rojo. Y quiero que de esta herramienta de aquí su contorno sea verde y que tenga más píxeles de ancho. Pues no hay ningún problema, lo puedes conseguir. Es decir, los objetos vectoriales en contra de los objetos basados en píxeles tienden a tener bastante memoria. Como ves, bueno, tenemos la pequeña mini desventaja de que cada vez que dibujamos algo se convierte en una nueva capa. Esto puede ser una desventaja o puede ser una ventaja, según se mire. Desde el punto de vista de luego tener control, yo lo considero una ventaja. Desde el punto de vista de que al final te juntas con un montón de capas, pues puede ser o puede considerarse una desventaja. Y por último tenemos las formas personalizadas, donde si te fijas, si yo ahora pincho y arrastro, por ejemplo aquí, pincho y arrastro, sale una flecha. ¿Quién ha decidido que salga una flecha? Pues la forma personalizada, la forma predeterminada, viene en torno a las formas que tiene por defecto Photoshop incorporadas. Por tanto, ves que tengo flechas, para hacer gráficos viene muy bien. Tengo, por ejemplo, pues notas musicales, tengo, por ejemplo, tijeras, tengo, por ejemplo, pues la flor de lis, tengo, por ejemplo, bocadillos, tengo, por ejemplo, un montón de formas diferentes que en un momento dado puedes usar. Aparte, verás que hay familias, por ejemplo, quiero ver familia de animales. ¿Quieres escribir? Sí. Pues tengo bibliotecas de formas ya predeterminadas dentro de Photoshop y bueno, todas las formas estas que puedes en un momento dado llegar a ver. Botones para diseñar webs y así. Son herramientas, por tanto, vectoriales que nos permiten realizar dibujos complejos dentro de Photoshop que, insisto, pese a ser un programa pixelar, finalmente tiene estas herramientas para trabajar con herramientas vectoriales.